Muy bien, gente, preste atención ahí. Problema 1. Determinar la velocidad de la rueda B. ¿Qué, profe? La rueda B, aquí está. Si el periodo de la rueda A es pi sobre 30 segundos. El periodo, voy a escribir aquí el dato que nos da el problema. El periodo de la rueda A. El periodo lo vamos a representar con esta T mayúscula, como es de A, periodo de A. Según el problema es pi sobre 30 segundos. ¿Y qué cosa es el periodo, profesor? El periodo es el tiempo en dar una vuelta. Si tú consideras este puntito, oye, el tiempo que se demora en dar una vuelta hasta que llega, pasa aquí por el mismo local, se llama periodo. Tiempo en dar una vuelta. Perfecto. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden hallar la velocidad de la rueda de B. Oye, ¿qué velocidad, profe? ¿Tangencial o angular? Si observan las alternativas, la unidad radianes por segundo indica que es la velocidad angular que te están pidiendo de B. Por lo tanto, lo que nosotros queremos saber, ¿cuál es la velocidad angular de B? Esa es nuestra pregunta. Entonces vamos a reconocer aquí. Oye, este es el radio, ¿verdad? Oye, el radio de A. Vamos a llamarle este radio de A. Y por aquí, este sería el radio de B. Perfecto. Ahí está. Oye, ¿notas que estos dos discos son tangentes en este puntito? Oye, si son tangentes, existe una transmisión de movimiento, ¿verdad? ¿Y cómo es esa transmisión de movimiento? Vamos para nuestra parte teórica. Observa aquí, tenemos el caso de la transmisión de movimientos para discos que son tangentes. ¿Qué es lo que se va a cumplir, profesor, para discos tangentes? Se va a cumplir lo siguiente, que la velocidad tangencial de ambos discos son iguales. Entonces vamos a llevar nuestra formulita y vamos a igualar las velocidades tangenciales. Quiere decir que la velocidad tangencial de A y la de B es lo mismo. ¿Pero qué es igual a velocidad tangencial, profesor? Si nosotros tenemos aquí como dato periodo, ¿qué tiene que ver la velocidad tangencial con el periodo o con la velocidad angular aquí? ¿Qué tiene que ver eso, profesor? A ver, veamos. Oye, la velocidad tangencial es definido como el arco entre el tiempo, ¿verdad? Y el arco también ya lo hemos definido por trigonometría. Vamos a llevar esta formulita y aquí al ladito, chiquito, voy a hacer lo siguiente. Oye, el arco, esto es igual. Oye, el arco es el ángulo por el radio, dividido entre el tiempo. Y ángulo entre el radio se llama velocidad angular. Por lo tanto, la relación entre la velocidad tangencial y la angular es lo que tenemos aquí. Ah, ya, profe. Entonces vamos a usar esta relación para las velocidades tangenciales. Oye, para A, ¿cómo sería? Usando esa relación, para A sería velocidad tangencial de A es igual angular para A por el radio de A. Entonces yo escribo, oye, velocidad angular de A multiplicado por el radio de la rueda A o del disco A, que yo le llamé R minúscula de A. Perfecto. Y para B, la misma historia. Velocidad angular ahora de B por el radio de B. Estamos usando esta relación. Velocidad angular, lo que quiero calcular, multiplicado por el radio de B. Perfecto, gente, ya casi. Oye, pero el radio de A y el radio de B te lo dan aquí por suerte. El radio de A es 4 y el radio de B es 2. Pero yo no sé cuánto es la velocidad angular de A. Lo que yo conozco de A es su periodo. ¿Existe una relación entre el periodo y la velocidad angular? Claro. Veamos aquí. Oye, ¿cuál es esa relación, profesor? A ver, escríbela. Oye, aquí está. La velocidad angular es 2pi dividido entre el periodo. Por lo tanto, traemos esta formulilla. Lo ponemos por aquí. Y vamos a calcular lo que sería la velocidad, la velocidad angular de A. Para A sería 2pi entre el periodo de A. ¿Qué lo tenemos aquí? Vamos a reemplazar. Observa aquí, 2pi queda arriba, dividido entre el periodo de A, que es pi sobre 30. Voy a escribirlo, pi sobre 30. Y aquí tenemos una división de fracciones, gente, ¿verdad? Ustedes ya saben dividir fracciones. ¿Cómo, profe, dividir fracciones? ¿Cómo así? A ver, explica.
Oye, arriba el 2pi yo lo puedo escribir como 2pi entre 1 y no pasa nada. Sigue siendo el 2pi. Y abajo, profe, tienes el pi sobre 30. Oye, ¿cómo dividimos estas fracciones? ¿Se acuerdan? Medios y extremos. ¿Quién va primero? Los extremos. 2pi por 30. 2pi multiplicado por 30. Ahí está. Y abajo, 1 por pi, que es simplemente pi. Ya casi. Oye, pi arriba y abajo se va. Te queda sin pi. 2 por 30. 60. Unidad de la velocidad angular. Radianes por segundo. Oye, ya tengo el valor de la velocidad angular de A, pero no nos piden eso. Infelizmente. Nos piden la velocidad angular de B. Ahora sí vamos a trabajar con nuestra ecuación aquí. Oye, la velocidad angular de A ya lo tenemos. 60 radianes por segundo. Regresamos aquí a la gráfica. ¿Multiplicado por quién? Por el radio de A. El radio del disco A es 4. Ahí está. Y esto es igual a la velocidad angular de B, que yo no sé, multiplicado por el radio de B, que vale 2. Ahí está, ya casi. A ver, mitad 1, mitad de 4 es 2. 2 por 60, 120. Por lo tanto, al final de tu vida, la velocidad angular de B sería 2 por 60, bueno, ya lo dije, 120 radianes por segundo. Y ya tenemos la velocidad angular de B. Muy bien, marcamos. Respuesta Boró. Perfecto, gente, perfecto. Comentarios, chicos. Observen que aquí están apareciendo varias formulitas, ¿verdad? Con la práctica vamos a estar familiarizados ya con estas formulitas. A medida que resolvemos problemas, practicamos más, leemos la teoría, vamos a estar familiarizados aquí con estas formulitas y saber cuándo usarlas, claro. Eso es lo más importante. No solamente, caramba, yo conozco muchas fórmulas y si no sé cómo usarlas, no sirve de nada. Lo importante aquí es no solamente conocer las fórmulas, sino usarlas. Perfecto. A ver, vamos al problema 2. Gente, problema 2 es semejante. Se tienen dos ruedas interiormente tangenciales. Ya te dice que son tangenciales interiormente. Siendo la velocidad angular de A 4 radianes por segundo, observa el dato que nos da. La velocidad angular de A es 4 radianes por segundo. Voy a escribirlo por aquí. Ahí está. Se pide calcular la velocidad angular de B. Gente, semejante al problema anterior, solo que en este problema te dan la velocidad angular. Por lo tanto, la historia se va a repetir. Yo quiero saber cuál es la velocidad angular de B. Oye, discos tangentes, profesor, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir la misma historia. Por lo tanto, traemos ahí nuestra formulita. Las velocidades tangenciales para ambos discos van a ser iguales. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Que aquí el radio de A y de B van a ser diferentes, claro, del problema anterior. Oye, para A, observa aquí en la figura, el radio de A es 5 metros. Y para B sería 2 metros. Por lo tanto, ya está. Perfecto. Oye, ¿a qué es igual a velocidad tangencial? Usando la misma relación del problema anterior, observa ahí. Para A, ¿cómo sería? Velocidad angular de A por el radio de A. Eso sería para A. Y para B, ¿cómo sería? La misma historia. Solo cambia aquí la letra, en vez de A, B. Velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. Y ya está. Ya está, profe. Claro, hasta aquí la parte física. Lo que sigue es la parte espiritual, ¿verdad? La parte que a todos les gusta hacer, los calculitos. Vamos a reemplazar velocidad angular de A. ¿Cuánto es, profe? Aquí el problema te lo da. 4. Reemplázalo, reemplázalo. El radio de A, profe, 5. Ahí está. Colocamos velocidad angular de B, no sé. Multiplicado por el radio de B, 2. Ya casi. A ver, mitad, 1. Mitad de 4 es 2. Por 5, ahí está, sin esforzarte. Por lo tanto, al final de tu vida, 2 por 5 es 10. Unidad de la velocidad angular, radianes por segundo. Perfecto. Y ya está. Ahí está. Transmisión de movimiento. Observen,
Yo puedo decir, oye, estos discos son tangentes exteriores y estos de aquí son tangentes interiores. Y pronto, se acabó. Lo que se cumple es lo mismo, que la velocidad tangencial, aquí, discos tangentes, pueden ser exteriores o interiores, son iguales. Perfecto. Marcamos 10, el número de mi camiseta de fútbol. Ahí está, A de avión. Hasta aquí, gente, comentarios. ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces, seguimos. Seguimos. Problema número 3. Problema 3. Una partícula en movimiento circular uniforme describe un arco de 6 metros en un tiempo de 3 segundos. ¿Qué es lo que te piden calcular? La velocidad tangencial en metros por segundo. A ver, gente, una partícula que describe este MCO. A ver, ¿cómo te lo imaginas? Vamos a traer una trayectoria ahí de la partícula que describe este MCO. Por tanto, aquí tenemos esta trayectoria, bien bacán. Profe, ¿la partícula dónde está? A ver, ahí está, gente. Ahí está. Ahí está la partícula. Perfecto, vamos a llamar este punto A. Esta partícula va a describir un arco de 6 metros. Profe, ¿cuál es el arco? A ver, vamos a dibujar por aquí más o menos. Este es el centro, este es el radio. Y claro, un arco de 6 metros, vamos a imaginarnos que la partícula va a estar por aquí. ¿Cuál sería el arco que recorre? Sería este pedazo. Esto es el arco que está recorriendo. Y según el problema, vale 6 metros. Perfecto, ahí está. Y además, te dice que el tiempo es 3 segundos. Oye, el tiempo es 3 segundos. Perfecto. ¿Me dicen algo del ángulo central? No. ¿Me lo piden? Tampoco. Por lo tanto, no me interesa. Vamos a expresarlo solamente para que el grafiquito aquí se vea bonito. Muy bien, gente. Tenemos el arco, tenemos el tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad tangencial? Y como su mismo nombre lo dice, la velocidad tangente. Ahí, a la trayectoria. Velocidad tangente. O sea, en cualquier punto esa velocidad va a ser tangente. Ahí está. Tangente a la trayectoria. ¿Cuánto vale esa velocidad tangencial? Eso es lo que nos piden calcular. ¿Cuánto vale? Vamos para nuestro formulario. Velocidad tangencial. ¿Cómo se define? Veamos aquí. Observa número 5. La velocidad tangencial. ¿Cómo se define? Observa ahí. El arco dividido entre el tiempo. Por lo tanto, traemos nuestra fórmula. Traemos nuestra formulita aquí. Y nos damos cuenta de qué. Nos damos cuenta de que el arco te lo dan y el tiempo también. Por lo tanto, simplemente reemplazar en la formulita y calcular la velocidad tangencial. Calculamos entonces, el arco vale 6 metros, cuidado con las unidades, dividido entre el tiempo que vale 3 segundos. Por lo tanto, aquí la unidad de la velocidad tangencial te queda en metros por segundo. Muy bien, haciendo un tremendo esfuerzo, con la ayuda de todos en tu casa. 6 entre 3, ahí está, ¿ya lo pensaste? Ahí tenemos nuestra velocidad tangencial, 2 metros por segundo. Muy bien, marcamos A de avión. Ahí está, gente. Sencillo, ¿verdad? Sencillísimo. Seguimos entonces, seguimos. Seguimos. ¿Comentarios hasta aquí, gente? ¿Todo bien? Chicos, ¿están vivos? ¿Están vivos o no están vivos? A ver, gente, parece que todos se han dormido. Ustedes han practicado mucho el entrenamiento físico. Creo que les ha robado toda su energía. Espero que sí, todo bien. Espero que sí. Vamos a continuar entonces. Problema 4. A ver. Una partícula posee un movimiento circunferencial uniforme, el MCU, y se desplaza con una rapidez de 35 metros por segundo. Esta unidad, metros por segundo, nos hace recordar a esta unidad de la velocidad tangencial. Por lo tanto, este dato es velocidad tangencial. Si además
Se sabe que su radio de giro es 7 metros. Observa el dato del problema, velocidad tangencial y el radio, 7 metros. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular? Ojo ahí, velocidad angular que desarrolla y cuál es la aceleración centrípeta. Te piden dos cosas, la velocidad angular y la aceleración centrípeta. Muy bien, entonces vamos a traer aquí nuestra trayectoria. Ahí está. La partícula posee este movimiento MCU. Vamos a llamar este puntito de la partícula. Escribimos nuestros datos. Su rapidez aquí, el módulo de la velocidad tangencial, 35 metros por segundo. A ver, profe, grafícala. Ahí está, tangente a la curva. Esta es nuestra velocidad tangencial. Velocidad tangencial, 35 metros por segundo. Perfecto. Oye, y el radio es 7 metros. Profe, ¿el radio cuál es? ¿Ya lo imaginaste? A partir del centro. Ahí está. Buscamos ahí el radio 7 metros. A ver, ponlo, profe, ponlo. Vamos a llamarle R minúscula 7 metros. Perfecto. Ahí está. Estoy escribiendo los datos del problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la velocidad angular? Queremos saber cuánto vale la velocidad angular. Queremos saber omega representa la velocidad angular. ¿Y qué más queremos saber, profesor? La aceleración centrípeta. La aceleración que va hacia el centro de la trayectoria. Hacia el centro aquí. Esa es nuestra aceleración centrípeta. Eso es también parte de la pregunta del problema. Por tanto, dos cosillas. La velocidad angular y la aceleración centrípeta. Ahí, profe. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad angular? Observen un problema anterior. Hemos visto esta relación de la velocidad tangencial y la velocidad angular. Por lo tanto, vamos a usar esta relación. Bien, entonces vamos a llevarla. El profe, llévala. Aquí la traemos. Esta es nuestra relación que vamos a usar. A ver, esta nube la voy a borrar. Perfecto. Muy bien, gente. La velocidad tangencial lo tenemos. La velocidad angular, nuestra pregunta. El radio también lo tenemos. Por lo tanto, basta reemplazar aquí. Vamos a reemplazar. Velocidad tangencial, ¿cuánto vale? 35. Ahí está. Velocidad angular, no sé. Lo que yo quiero calcular. Multiplicado por el radio. Aquí está R mayúscula y aquí R minúscula. Profe, ¿es la misma historia? Sí, gente, es la misma historia. Esto va a representar el radio. Aquí yo le llamé R minúscula. Por lo tanto, para no confundir, vamos a ponerle ahí R minúscula. R minúscula 7. Perfecto. A ver, el 7 pasa a dividir al 35. ¿Cuánto es 35 entre 7? Ahí ustedes tienen al final de su vida 35 entre 7. Ahí está, ya lo pensaste. La velocidad angular sería 5 radianes por segundo. Muy bien. Parte de nuestra pregunta. Velocidad angular. 5 radianes por segundo. ¿Por qué 5, profe? Porque 5 por 7 es 35. Perfecto. ¿Y qué más nos piden, profesor? La aceleración centrípeta. ¿Cómo la vamos a calcular? A ver, gente. Vayamos para nuestra parte teórica. Observa aquí el número 6, aceleración centrípeta, que tiene dos formulitas. En función de la velocidad tangencial y en función de la velocidad angular. Ahí, profe, o sea, para hallar la aceleración centrípeta, yo necesito la velocidad tangencial, que el problema te lo da, o la velocidad angular, que lo acabas de calcular, y el radio. Claro, el radio aquí de la curvatura, o el radio aquí de la trayectoria. Perfecto. Oye, pero, profe, tenemos velocidad tangencial y tenemos angular. ¿Cuál usamos? Cualquiera, gente, cualquiera. La que sea más fácil de hacer el cálculo, claro. ¿Cuál es más fácil, profe? ¿La primera o la segunda? Observen, velocidad tangencial al cuadrado, o sea, 35 elevado al cuadrado, y eso yo luego dividir entre el radio que vale 7. Es un poco difícil, ¿verdad? Mejor vamos a usar aquí la relación con la velocidad angular,
¿Qué sería el cálculo más fácil? Velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Vamos a reemplazar. Angular es 5, aquí lo acabas de calcular. Tenemos 5 elevado al cuadrado, no te olvides, multiplicado por el radio. ¿El radio cuánto vale? El radio de la trayectoria, 7. Perfecto. Oye, 5 al cuadrado, ya sabes que es 25. Y esto está multiplicado por 7. ¿Cuánto es 25 por 7? Ahí tenemos la aceleración centrípeta. A ver, gente, ¿cuánto es 25 por 7? A ver, 5 por 7 es 35, llevo 3. 2 por 7, 14 y 3, 17. Unidad, una aceleración, metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, ya tenemos aquí las dos cosas que nos está pidiendo el problema. La velocidad angular y la aceleración centrípeta. 5 y 175 metros por segundo al cuadrado. Marcamos aquí, sería avión. Perfecto, gente. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? ¿Algún comentario? Como se dieron cuenta, gente, todo es cuestión de ahí tener el ojo de águila, ¿verdad? Como dice el dicho. Para saber cuál es la relación, o sea, a partir de los datos que tenemos y la pregunta, cuál es la relación que me conviene usar y se lo aplicas directo, ¿verdad? Muy bien. Si no hubiera comentarios, vamos a continuar entonces. A ver, gente, seguimos. Seguimos con estos dos problemillas. Problema 5. Problema 5 nos dice lo siguiente. El haz de luz de la pantalla de un radar posee una velocidad de pi radianes por segundo. Observa la unidad radianes por segundo va a representar lo que sería la velocidad angular. La pregunta es, ¿qué ángulo habrá girado en un tiempo de 1/6 de segundo? A ver, ¿cómo te imaginas eso? Tienes un radar de luz que posee esta velocidad angular y queremos saber en este tiempo qué ángulo habrá girado. A ver, ¿cómo te lo imaginas? Muy bien, gente, vamos a traer aquí un radar de luz. A ver, profe, tráelo. Vamos a pensar, vamos a pensar. Imaginemos que el radar de luz roja. Ahí está. Perfecto. Este radar con esta luz roja se está moviendo con cierta velocidad angular que el problema te lo da. Por lo tanto, a partir del dato, tenemos que la velocidad angular es pi radianes por segundo. Perfecto. Y este radar va desde este puntito hasta este otro punto en un tiempo que según el problema, disculpa esa T horrible, según el problema, un sexto de segundo. Claro, si va desde este punto A en 1/6 de segundo al punto B, con esta velocidad angular, obviamente va a barrer un ángulo central, que es justamente lo que queremos calcular. ¿Cuánto vale este ángulo central? Observa los datos. Velocidad angular, ángulo y tiempo. ¿Cuál es la formulita que relaciona esto? Vayamos para nuestra parte teórica. Muy bien, gente. Oye, aquí, observamos aquí, la ley, usamos la ley del movimiento aquí. El ángulo aquí es igual, velocidad angular multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, basta llevar esta relación de la ley del MCU, ahí está, y reemplazamos directamente. Ahí, profe, a ver, reemplaza ahí. El ángulo es igual, es lo que yo quiero calcular. La velocidad angular, el problema ya te lo da, pi, solamente pi, multiplicado por el tiempo, que vale 1/6. 1/6. Por lo tanto, aquí te va a dar en radianes. Perfecto. ¿Cuánto sería el ángulo entonces? Pi por 1 es pi sobre 6
radianes. Y si tú ves en la respuesta, está expresado en grados sexagesimales. Hey, profe, ¿cómo hacemos para llevarlo de radianes a grados sexagesimales? A un número aquí en grados sexagesimales. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Simplemente recordamos lo siguiente. Oye, cuando hablamos de una vuelta entera, recordamos que es 360 grados, ¿verdad? Que en radianes equivale a 2pi. ¿2pi qué? 2pi radianes. Por lo tanto, vamos a usar esta relación. Oye, si 360 equivale a 2pi, pi radianes, solamente el pi radianes, o sea, la mitad, ¿cuánto va a equivaler? Equivale a la mitad de 360. Por lo tanto, sería 180. Oye, pi radianes equivale a 180. Vamos a usar esta equivalencia para transformar esto de radianes a grados sexagesimales. Por lo tanto, lo hacemos aquí rápidamente. A ver, allá, profe, pi radianes está aquí arriba. Observa, pi radianes aparece aquí arriba. Pi radianes equivale a ¿qué, profe? Pi radianes equivale a 180. Por lo tanto, en vez de escribir pi radianes arriba, escribo 180 grados. Pero cuidado que está dividido entre 6. Perfecto. Y ahí al final de tu vida, ¿cuánto sería la velocidad? No, el ángulo central. Aquí. A ver, 180 entre 60. ¿Cuánto es 180 dividido entre 60? Muy bien, ¿ya lo pensaste? 30 grados. Perfecto. 30 grados. Muy bien, gente. Marcamos aquí casa. A ver, chicos, comentarios. Andrés comentó aquí 5 del problema anterior, me imagino. Muy bien, Andrés. Muy bien. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien, chicos? Gente, recuerden esto de trigo. Yo no sé si en trigo les enseñaron esta parte de convertir de un sistema de ángulo para otro. A ver, ¿alguien puede confirmar si es que ustedes llevaron algo así en trigonometría? O mejor, si en mate 1 o 2 les enseñan esta parte de trigo. Bueno, espero que sí. Si no, gente, aquí ya estamos recordando. Claro, una vuelta entera, profesor. Uy, disculpa, ese círculo sería horrible. Una vuelta entera, pues, gente. Aquí tiene la circunferencia. Una vuelta entera, ¿qué sería? Si aquí está el punto central. Oye, el ángulo de una vuelta entera. El ángulo de una vuelta entera es 2pi. En radianes. 2pi radianes. Pero también es 360 grados. A partir de esta relación yo estoy usando para llevarlo de radianes a grados sexagesimales. Eso es lo que estamos recordando aquí. Espero que tú recuerdes esto, si no, aquí estamos refrescando la memoria. Claro, gente, ¿verdad? Siempre nuestra mente es olvidadiza. Solamente se olvida, especialmente los varones, ¿no? Siempre nos olvidamos de las cosas. En fin. Bien, gente. Seguimos entonces, seguimos. A ver cómo van los ánimos, chicos, cómo van los ánimos. Aquí hace un frío. Ahí está. Vamos a hacer el último problema, ya estamos terminando, gente, ya estamos terminando. Resiste, yo sé que no hace nada, resiste. Problema número 6 y último. Un disco gira 2 vueltas en 6 segundos. Este dato es interesante. Bien bacán. Oye, 2 vueltas o revoluciones, que es la misma historia, en 6 segundos. Me piden determinar su frecuencia y la velocidad angular. Muy bien, frecuencia representado por la letra F y la velocidad angular representado por la letra omega. A partir de este dato yo quiero saber cuál es la frecuencia y cuál es omega. Eso es lo que queremos calcular. Vamos para nuestra parte teórica. Ya estamos terminando, resiste. Oye, la frecuencia es definido como el número de vueltas
por unidad de tiempo. Por lo tanto, yo voy a llevar esta formulita de la frecuencia. Allá, profe. Vamos a escribirlo aquí. Frecuencia, definido por la letra F. Reemplazamos. Oye, el problema dice 2 vueltas. El número de vueltas sería 2. Dividido entre el tiempo. ¿En qué tiempo, profe? En 6 segundos. Por lo tanto, escribimos 6 segundos. Y recontra fácil, ¿verdad? Mitad 1, mitad de 6. Ahí está. ¿Ya lo pensaste? Por lo tanto, la frecuencia sería 1 sobre 3. Y segundo que está abajo, este segundito que está abajo, lo pongo arriba. El signo aquí del exponente cambia, o segundo a la menos 1, que es el famoso hertz. Por lo tanto, la frecuencia aquí sería 1/3 de hertz. Lo voy a representar los hertz así. Perfecto. Ahí está. No hay ningún misterio aquí para calcular la frecuencia. Oye, pero aparte de la frecuencia, te están pidiendo cuál es la velocidad angular. Entonces vamos para nuestra parte teórica. De nuevo aquí, la velocidad angular tiene una relación aquí con la frecuencia. Observa. ¿Cuál es esa relación, profesor? Ahí colóquela. Oye, la velocidad angular es 2pi multiplicado por la frecuencia. Y la frecuencia, para nuestra suerte, lo acabamos de calcular. Solamente basta reemplazarlo aquí. Por lo tanto, vamos a hacer esa jugadita. La velocidad angular sería 2pi multiplicado por la frecuencia. Oye, pero la frecuencia es 1/3. Ponla ahí. Por lo tanto, la velocidad angular sería 2pi multiplicado por 1/3. Y aquí la unidad de la velocidad angular son los radianes por segundo. Y ahí al final de tu vida, 2pi por esto, oye, 2pi por 1, arriba tenía el 2pi. A ver, déjame arreglar este pi que está un poco flaco. Ahí está. Y abajo el 3. Unidad radianes por segundo. Y ya está. Velocidad angular y frecuencia. Perfecto. 1/3 y 2pi tercios. Veamos. ¿Cuál es nuestra alternativa? Aquí 2/3, no 1/3, 2pi sobre 3. A ver dónde está. Aquí sería boro, ¿verdad? 1/3 para la frecuencia y 2/3 de pi o 2pi sobre 3. Ahí está. Por tanto, ya está. Problema número 1. Nos dice lo siguiente. La frecuencia de una partícula que se mueve con MCU, movimiento circunferencial uniforme, es 120 RPM. Ya sabes que es revoluciones por minuto. Esa es la frecuencia que te dan. Calcular su velocidad angular. Me piden hallar la velocidad angular. Entonces vamos a escribir el dato que tenemos aquí. La frecuencia representada con la letra F. 120 RPM. Oye, RPM, ¿qué cosa significa RPM? A ver, dilo, ¿qué cosa significa RPM? No es de red privada Movistar, por si acaso. Ahí está, ya lo dijeron, revoluciones por minuto. R de revoluciones, P de por minuto. Ahí está. Muy bien, Andrés. Revoluciones por minuto. Perfecto. Ahí lo tenemos. Me piden calcular su velocidad angular. Yo quiero saber cuál es la velocidad angular de esto. Y observa, las unidades están en radianes por segundo. Radianes por segundo. Podemos hacerlo de dos formas, este problema. Una de las formas sería esta unidad que es revoluciones por minuto, llevarlo a radianes por segundo. Y ya lo tenemos. Ya tenemos velocidad angular. Vamos a hacerlo de esta forma. A ver, profe, 120 revoluciones por minuto. Oye, revoluciones yo quiero llevarlo a radianes. Entonces me acuerdo de lo siguiente, una vuelta o revolución, una vuelta entera o revolución, sabemos que es 2pi radianes. Perfecto. Esta es una equivalencia que yo voy a usar. Profe, aquí yo tengo minutos y yo quiero segundos. Entonces nos acordamos que un minuto, ¿cuántos segundos tiene, gente?
60 segundos. Perfecto. Entonces, con estas dos equivalencias, vamos a llevar esta unidad de revoluciones por minuto, la vamos a llevar a radianes por segundo. ¿Cómo lo hacemos, profe? Observa aquí cómo lo vamos a hacer. Escribimos 120 revoluciones por minuto. Perfecto. Entonces vamos a usar la primera transformación aquí. Oye, una revolución es 2pi radianes. Perfecto, entonces lo escribimos abajo. Una revolución equivale a 2pi radianes. ¿Por qué escribe revolución abajo, profesor? Para que revolución arriba y abajo se cancele y me queda solamente radianes arriba. Profe, ¿y por qué no escribió revoluciones arriba y radianes abajo? ¿Por qué? Porque no podría eliminar las revoluciones. Y además yo quiero que radianes aparezca arriba. Por eso yo lo escribo de esta forma. ¿Correcto? Entonces, ok. Una vez, ya tenemos revoluciones en radianes. Ahora los minutos. Hacemos la misma jugada. Ahora usamos esta segunda equivalencia. Oye, minuto aparece abajo. Entonces yo lo escribo arriba. Un minuto equivale a 60 segundos. Perfecto. Y te das cuenta que minuto arriba y abajo se van. Ahora veamos cuáles son los numeritos que quedan. A ver, veamos conmigo. Arriba está el 120. Arriba está el 120. Aquí aparece el 2pi. Está multiplicando 2pi. Y veamos la unidad. Me queda aquí radianes. Perfecto. Y abajo, ¿qué queda? El 1 multiplicado por el 60. 1 multiplicado por el 60 y la unidad de S de segundo. Por lo tanto, ya lo llevé de revoluciones por minuto, lo llevé a radianes por segundo. Y lo que queda aquí es hacer la cuenta. A ver, veamos. 1 por 60, bueno, no te esfuerces, sigue siendo 60. Sácale 60 abajo. Freddy. Claro, simplificamos. 60. ¿Puedo hacer eso? Claro. Si yo le saco 60 al 120, ¿qué me queda? 2. ¿Y cuánto es 2 por 2pi? 4pi, la unidad radianes por segundo. Y ya tenemos la velocidad angular que queremos. Entonces, repito aquí. Aquí partimos del dato que nos dan, 120 revoluciones por minuto. Yo quiero la velocidad angular. Nosotros recordamos que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Entonces, en forma práctica, lo que vamos a hacer es revoluciones por minuto, lo llevamos a esta unidad de radianes por segundo. ¿Cómo lo llevamos, profesor? Usando estas equivalencias. Sabemos que una revolución o una vuelta es 2pi radianes y un minuto 60 segundos. Entonces, con esto llevamos de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Y hacemos la transformación aquí. 120 revoluciones por minuto. Aquí escribimos el revolución, queremos que se vaya. Escribimos por abajo, una revolución equivale a 2pi radianes. Hay una equivalencia. Y los minutos que aparecen abajo queremos que desaparezcan. Entonces escribimos un minuto arriba, 60 segundos abajo. Simplificamos y lo que sigue es alegría y felicidad porque esto es puramente matemático. Y al final tenemos la velocidad angular. 4pi radianes por segundo. Perfecto. Esta es una forma. Esta es una forma de resolver el problema. Profe, ¿cuál es la otra? ¿Existe la otra, profe? Claro. Sabes que hay otra. Siempre está la otra. Profe, a ver, muéstrame cómo es la otra. A ver, gente. La otra es usar las fórmulas. Aquí simplemente, pensando que revoluciones por minuto yo lo puedo llevar a radianes por segundo, de esta manera, usando estas equivalencias, perfecto. Profe, y si no me acuerdo de las fórmulas, uso este método. Profe, y si yo me acuerdo de las fórmulas, aquí vamos a hacer usando las fórmulas. Bien, ¿cuál es la relación que existe entre la frecuencia y la velocidad angular? Profe, no me acuerdo. Entonces vamos a las fórmulas. Profe, ¿dónde están las fórmulas? Aquí. Oye, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Vamos a llevar esta formulita. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Aquí tenemos la formulita y vamos a emplearla, vamos a usarla. Allá, profe, acá. A ver, la usamos, profe, a ver, úsala.
Velocidad angular es igual, usamos esta equivalencia, 2pi multiplicado por la frecuencia. Perfecto, profe, perfecto. Veamos. Profe, la frecuencia es 120 RPM. Vamos a escribir aquí 2pi multiplicado por 120. RPM, revolución por minuto. Voy a escribir aquí revolución por minuto. Perfecto. Revolución por minuto. Correcto, gente. Profe, pero aquí la unidad es radianes por segundo. Entonces estos minutos vamos a llevarlo a segundos. Vamos a llevarlo a segundos. Oye, un minuto, 60 segundos. Perfecto. Los minutos se van. Este 2pi es los 2pi radianes. Es los 2pi radianes. Entonces, voy a borrar estas revoluciones, porque ya sabemos que la frecuencia está en esa unidad. Y lo que aquí domina son los 2pi, que ya va a estar en radianes. 2pi ya está en radianes. ¿Perfecto? Ahora, gente, lo que sigue de nuevo es hacer el cálculo, simplificar. Oye, 60ava, 1, 60ava de 120 es 2. El 2 por el 4, perdón, el 2 por 2 ya lo dije. Sería 4pi y la unidad que te queda es radianes por segundo. Por lo tanto, esta sería la otra forma de resolver el problema. Pero, gente, déjame decirte una cosa. En el fondo, estas dos formas son las mismas. Si tú te das cuenta aquí y observa el cálculo que hemos hecho aquí. Oye, el 120 aparece multiplicado por 2pi. Profe, el 120 aparece multiplicado con 2pi. Oye, y el minuto, bueno, el minuto lo hemos reemplazado por los 60 segundos aquí. El minuto por los 60 segundos. Al final de cuentas, gente, es la misma historia. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dices tú? Es la misma historia. Es la misma historia. Entonces, dos formas para hacerlo. Gente, dos formas para hacerlo. Escoge ahí la que más te guste. ¿Correcto, gente? Entonces vamos a marcarlo. 4pi radianes sería avión. Perfecto. Muy bien, gente. A ver, comentarios hasta aquí. Perfecto, vamos a continuar. Problema número 3. Una partícula describe una longitud de arco de 4 metros con un movimiento circunferencial uniforme en 10 segundos. Determinar la velocidad tangencial y la velocidad angular. A ver, ¿cómo nos imaginamos todo eso? A ver, vamos a traer aquí un disco. Ahí lo tenemos, el disco. Ahí está, exagerando un poco. Tenemos el disco, una partícula que describe. Vamos a colocar por aquí la partícula que está describiendo esta trayectoria con movimiento circunferencial uniforme. Y describe una longitud de arco de 4 metros. Perfecto. Entonces, si por acá está el punto A, después de un determinado tiempo, va a estar aquí en el punto B, describiendo un arco. El arco sería todo... Uy, está un poco torcido, pero esa es la idea. El arco sería esta longitud, que el problema nos dice que es 4 metros. Ahí está. ¿En qué tiempo, profe? En 10 segundos. Te están dando todo, gente, te están dando todo. El tiempo, 10 segundos. La pregunta, ¿cuál es la velocidad tangencial? Esa es nuestra pregunta. Velocidad tangencial. Bien, voy a completar aquí el gráfico. Aquí está el centro. Y por aquí colocamos el radio. Por si acaso, aquí en el inciso B te da que el radio es 0.1 metros. Voy a escribirlo aquí solamente para completar el gráfico. 0.1 metro. Perfecto. Queremos saber entonces la velocidad tangencial. ¿Cuál es la formulita que yo voy a usar? El profe no me acuerdo. A ver, vamos aquí. Oye, aquí aparece velocidad tangencial. Aquí está la formulilla. Vamos a llevarlo aquí. Simplemente reemplazamos
Observa que el arco y el tiempo lo tenemos, simplemente reemplazamos. Por lo tanto, la velocidad tangencial aquí sería arco, que vale 4 metros, dividido entre el tiempo, que vale 10 segundos. ¿Cuál es la división, o cuánto vale la división 4 entre 10? A ver, gente. 2/5, que en decimal, ¿cuánto sería? En decimal, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 4 entre 10? O 2/5, o 2 entre 5. Ahí está, 0,4, y la unidad aquí, metros por segundo. Perfecto. Observa, ya tenemos la velocidad tangencial. Ese es el inciso A. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Ahora el inciso B, lo que nos piden calcular es la velocidad angular. Yo quiero saber cuál es la velocidad angular. Profe, para hallar la velocidad angular, yo necesito el ángulo. Pero en el problema, ¿te da el ángulo? Profe, ¿me dan el ángulo? No, no me dan el ángulo. ¿Lo podemos hallar? Sí, sí podemos hallar, pero existe un camino más directo para calcular la velocidad angular. Profe, a ver, ¿cuál es el camino? El camino es usando la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Cuál es la relación, profe? Escribe. Oye, la velocidad tangencial es velocidad angular multiplicado por el radio. Esa es la relación. La velocidad tangencial, profe, aquí lo hemos calculado, 0,4. Ahí está. Profe, la velocidad angular, no sé. El radio lo tenemos aquí, 0,1. Perfecto. Ahora este 0,1 que está multiplicando pasaría a dividir al otro lado. 0,4 entre 0,1, y eso sería la velocidad angular. A ver, ¿quién me dice cuánto es 0,4 entre 0,1? A ver, gente, ¿cuánto es? A ver, es tu fuerte. Dividir es tu fuerte. ¿No? 4, perfecto. 4 unidades de la velocidad angular, radianes por segundo. Gente, aquí comenzó a llover. Comenzó a llover fuerte. Así es que si hay un problema de conexión o hay un apagón, entonces no se vayan, para tal vez regrese rápido, pero vamos a estar en contacto. Si hubiera un problema, ya ustedes van a saber que yo me he retirado sin decir adiós, pero eso es por causa del problema o de algún apagón. Entonces no te sorprendas si es que de un momento a otro desaparezco. Bien, entonces ya tenemos aquí la velocidad tangencial y la velocidad angular. Veamos cuál sería nuestra respuesta. 0,4 y 4. A ver, vamos, ¿dónde está? Sería boron. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Comentarios, chicos, hasta aquí? ¿Comentarios? Sí, dedo. Perfecto. 0,4 y 4. Perfecto, Edison. Muchas gracias. Tienes una visión aguda. Muchas gracias. Me equivoqué. Ahí está. 0,4 metros por segundo y 4 radianes por segundo. Muchas gracias. Bien, gente, vamos a continuar entonces. Problema 5. Observa aquí este problema bien bacán. Una partícula gira desde el punto A hasta el punto B en 6 segundos. Determine su velocidad angular. La velocidad angular. La velocidad angular en este problema lo vamos a calcular dividiendo el ángulo entre el tiempo. El tiempo aquí te lo dan por suerte, 6 segundos. Profe, ¿y el ángulo? Está aquí también. Te lo dan por suerte. 120 grados sexagesimales. Profe, pero la unidad debe ser radianes por segundo. Y aquí está en grados sexagesimales. ¿Qué hacemos? El ángulo es 120 grados sexagesimales. ¿Qué hacemos para llevarlo a radianes? Recuerda que el ángulo aquí lo queremos en radianes. Profe, aquí está en grados sexagesimales. ¿Qué hacemos para llevarlo a radianes? Nos acordamos de la siguiente relación. Oye, 2 pi radianes, que es una vuelta entera,
en grados hexagesimales vale 360 grados. Oye, si 2pi es 360, ¿cuánto sería un pi? 180, perfecto. La, la mitad, grados hexagesimales. Entonces vamos a usar estas dos relaciones para llevar 120 grados hexagesimales a radianes. A ver, profe, hazlo. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? 120 grados hexagesimales. Vamos a usar la relación. Puedo usar la de 2pi igual a 360 o la de pi igual a 180. Vamos a usar aquí la segunda. Profe, yo quiero radianes. Arriba escribes los pi radianes. Pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Profe, ¿por qué el grado sexagesimal aparece abajo? Para que se cancele con el grado sexagesimal que aparece arriba. Entonces ese bolita arriba y bolita abajo se van. Y te queda radianes. A ver, simplificamos. Ya, sesentava. Entonces vamos a hacerle sesentava directa. A ver, sesentava de 180, ¿cuánto sería? 3. Y aquí sería 2. Perfecto, Freddy. Por lo tanto sería 2pi. 2pi. Y abajo te queda el 3 radianes. Perfecto, ya tenemos el ángulo en radianes. Ahora sí podemos usar nuestra formulilla. A ver, el ángulo es 2pi tercios radianes. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 6 segundos. Perfecto. A ver, ¿quién me ayuda a hacer este cálculo, esta división? Profe, división de fracciones, ¿cómo se hace? Ya sabe, los medios y los extremos. ¿Quién va primero, profe? Los extremos. 2pi por 1, 2pi. Y abajo, ¿quién va, profe? 3 por 6, ¿verdad? Es 18. Claro, la unidad radianes por segundo. ¿Puedo simplificar aquí aún? ¿Qué me dices? Mitad 1, mitad 9. Por lo tanto sería pi novenos. Ahí Freddy ya lo dijo. Radianes por segundo. Ahí está. ¿Comentarios? A ver, pi novenos. Aquí, casa. Perfecto. ¿Comentarios hasta aquí, gente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estas cosas son bien diferentes, ¿verdad? De lo que habíamos estado acostumbrados. Vamos a continuar entonces. A ver, un problemilla aquí de transmisión de movimiento. Problema número 6. La figura muestra dos discos fijos y tangentes. Oye, esta palabrita es mágica. ¿Cómo, profe? Tangente, ¿qué significa? Que comparten el mismo punto de tangencia. Si comparten el mismo punto de tangencia, profesor, significa que las velocidades tangenciales de sus discos van a ser lo mismo. Perfecto. Con radios de 18 y 6 centímetros. Si el disco menor gira a razón de 360 RPM, en la frecuencia del disco menor, hallar la frecuencia del disco mayor en RPM. Ya, profe, un problemilla aquí de transmisión de movimiento. A ver, ¿cómo lo hacemos, profe? Voy a exagerar aquí el gráfico. Ahí está, exagerando un poco. Y este disco mayor le voy a llamar A y el disco menor B. Los radios, profe. El disco A, 18 centímetros. Este sería el radio de A. ¿Y el disco B, profe? El disco B, el radio de B, 6 centímetros. El problema ya nos está informando estos radios. ¿Qué más? El disco menor gira a razón de 360 RPM. Sería la frecuencia del disco menor. O sea, la frecuencia de B. Esto sería 360 RPM. RPM. Ya sabes qué significa revoluciones por minuto. ¿Cuál es la pregunta, profe? Hallar la frecuencia del disco mayor. Yo quiero saber cuál es la frecuencia del disco mayor en RPM. Es lo que nos piden calcular. Perfecto, gente. A ver, aquí tenemos un clásico problema de transmisión de movimiento. Como comparten el mismo punto de tangencia, significa que la velocidad tangencial del disco A y la del disco B, ¿cómo van a ser?
van a ser iguales. Mismo punto de tangencia, comparten la misma velocidad tangencial. Perfecto, profe. Ahora sí, ¿y ahí qué hacemos, profe? Ahí nos vamos a recordar esta formulilla. Oye, la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Vamos a usar esta formulilla. Entonces, si usamos esa formulilla, para A, ¿cómo sería? Sería la velocidad angular de A por el radio de A. Profe, ¿y para B, cómo sería? Sería la velocidad angular, usando la misma fórmula. Velocidad angular por el radio. Velocidad angular de B por el radio de B. ¿Hasta aquí todo el mundo está conmigo? Estamos usando las formulitas. Profe, ¿qué fórmula está usando, profe? A ver, vamos aquí, no me acuerdo. Oye, estoy usando esta relación. Velocidad tangencial y velocidad angular, aquí en la notita. Y también estamos en un caso de transmisión de movimientos para dos discos o circunferencias tangentes, sus velocidades velocidades tangenciales son iguales. Perfecto, eso es lo que estamos usando aquí. Bien, profe, aquí el dato que me dan es frecuencia, profe, pero aquí aparece la velocidad angular. ¿Y cuál es la relación entre ellas? Ya lo hemos visto en un problema anterior. Voy a escribirlo aquí. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Entonces vamos a usar esta relación. A ver, ¿cómo sería para A? A ver, para A, ¿cómo sería? 2pi por la frecuencia de A. Y aquí está multiplicado por el radio de A. Perfecto. Ahí tenemos. Para B, ¿cómo sería, profe? Para B, ¿cómo sería? Usando la misma formulilla, sería 2pi por la frecuencia de B, multiplicado por el radio de B. No te olvides de esto. Hasta aquí todo el mundo está conmigo. Simplemente estoy usando esta formulita y reemplazando aquí, tanto para A como para B. No estoy haciendo nada nuevo. Perfecto, lo que sigue, profe, a ver, ¿qué hacemos aquí? Oye, 2pi se repite a la izquierda y a la derecha. ¿Lo puedo cancelar? ¿Qué me dices? Entonces se te van los 2pi, te quedas sin pi. Oye, aquí aparece la frecuencia de A por el radio de A, y aquí a la derecha la frecuencia de B por el radio de B. Perfecto. Profe, y ahí vamos a reemplazar. Oye, el radio y la frecuencia lo tenemos. Vamos a reemplazar. Para A, profe, la frecuencia de A es la que te piden. Vamos a bajarla. Multiplicado por el radio de A. El radio de A vale 18. Ahí está. En la derecha, la frecuencia de B, 360 RPM. Multiplicado por el radio de B, que es 6 centímetros. Aquí a la izquierda los 18 están en centímetros también. Por lo tanto, los centímetros a la izquierda y a la derecha se van. Ahí no nos preocupamos. Escribo aquí RPM porque en la pregunta me piden esa frecuencia en RPM. Por lo tanto, lo dejamos ahí. ¿Sí, Gonzalo? Pues, perfecto. A ver, ¿qué hacemos aquí, profe? ¿Qué hacemos? A ver, simplifica. Sí, claro, simplificamos. A ver, sácale sexta. Sexta 1, sexta de 18, ¿cuánto es? 3. Oye, ¿puedo sacarle tercia al 3 y tercia de 360? ¿Se puede o no se puede? Claro, a ver, sácale tercia, 1. Tercia, 120, ¿todo el mundo de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, al final del día, la frecuencia de A nos queda 120 RPM. RPM. Perfecto. Hasta aquí, comentarios, preguntas. Entonces marcamos aquí respuesta de Lazo. Deseo seguir estudiando. ¿Todo bien, chicos, hasta aquí? Seguimos entonces. A ver, vamos a hacer este otro problema de movimiento, de transmisión de movimiento. A ver, gente. A ver, conmigo. La figura muestra dos poleas fijas que giran unidas por una correa de transmisión. Los radios son 15 centímetros y 6 centímetros.
Si la polea mayor gira a 180 RPM, la frecuencia de la polea mayor, hallar la frecuencia de la polea menor. Yo quiero saber la frecuencia de la menor. Ah, ya, profe, a ver, ¿cómo lo hacemos? Déjame exagerar aquí el gráfico y vamos a analizar como en el problema anterior. Perfecto, ahí está el gráfico. Bien, este le vamos a llamar polea A y la otra, profe, polea B. Perfecto. Escribimos el radio 15 centímetros para la mayor, el radio de A 15 centímetros y el radio de B, profe, 6 centímetros. El radio de B, 6 centímetros. Perfecto. ¿Qué más? Si la polea menor gira 180 RPM, sería la frecuencia de la menor, de la de B. Frecuencia de B, 180 RPM. Se parece al problema anterior, ¿verdad? Pero la diferencia es que los discos aquí ya no son tangentes. Perdón, son tangentes, gente, disculpa. Son tangentes. Recuerden aquí que circunferencias tangentes teníamos que comparten un mismo punto o unidos con una faja. O si pensamos en dos catalinas, con una cadena, ¿verdad? Entonces comparten la misma velocidad tangencial. Disculpen, chicos, please. Estoy volviendo loco aquí. Entonces, discos aquí que comparten la misma velocidad tangencial. Entonces, es semejante al problema anterior. La misma historia se repite y vamos a hacer lo mismo. Perfecto, profe. Entonces, las velocidades tangenciales de estos dos discos son las mismas. Vamos a partir de ahí. Vamos a usar las mismas formulillas que hemos usado aquí y vamos a reemplazar velocidad para A angular por el radio. Y no te olvides que la velocidad angular es 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces vamos a usar estas dos formulillas para nuestro problema y resolvemos. ¿Cómo sería para la velocidad tangencial de A? Primera fórmula, angular de A por el radio de A. Y para B, ¿cómo sería, profe? Angular de B por el radio de B. Perfecto. Oye, pero la velocidad angular con esta segunda relación es 2pi por la frecuencia. Para A sería 2pi por la frecuencia de A. Por el radio de A. Y para B, profe, 2pi por la frecuencia de B. Por el radio de B. Exacto, exacto. Por eso lo estamos escribiendo en función de la frecuencia, porque es el dato que nos dan. Y además es el dato que te piden, la frecuencia de la polea en RPM, de la polea mayor. Exacto, me piden la frecuencia de la polea mayor, de A. ¿Cuánto vale en RPM? Entonces, a ver, si la mayor... Ah, sí, sí. Perfecto, perfecto, gente, disculpen. Me emocioné. Me equivoqué aquí. La de A es 180 y la menor es la que te pide. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me estaba confiando aquí. Disculpen, chicos, disculpen. La emoción. Muchas gracias ahí por la corrección. La de A es 180 RPM. Y me piden la de B. Perfecto. Muchas gracias, gente. Casi cometemos una locura. A ver, 2pi se van. La misma historia del problema anterior. Vamos a reemplazar. La frecuencia de A es 180. Voy a escribir aquí RPM. Ahí está. Multiplicado por el radio de A, que es 15 centímetros. Voy a escribir la unidad de centímetro aquí para que te des cuenta qué pasa. La frecuencia de B es la que nos piden calcular. Y el radio de B, 6 centímetros. Perfecto. Centímetro se va. A ver, gente. Ayúdame a calcular la frecuencia de B. Podemos hacer sexta. A ver, sexta. 1. Sexta de 180. ¿Cuánto es? 30. ¿Cuánto es 30 por este 15 que queda aquí? La unidad es RPM. ¿Cuánto es?
A ver, 3 por 5 es 15, llevo 1. 450 RPM, correcto. Ahí está. Entonces la frecuencia es 450 RPM, la frecuencia de la menor. Observa que la menor gira con mayor frecuencia que de A. Claro, porque el radio de A es mayor. Por lo tanto va a demorar un poco más para recorrer una vuelta entera. Hasta aquí comentarios. ¿Comentarios, chicos? Vamos a hacer el último problema. Perfecto. Vamos a hacer el último problema antes de irnos a nuestra casa. Bien, problema número 11. Una esfera hace 5 sobre pi revoluciones por segundo. Observa este dato que te dan. Es la frecuencia. Revoluciones por segundo. Bien podría colocar aquí RPS, revolución por segundo. Al extremo de una cuerda de 3 metros. La velocidad de la esfera es. Me piden hallar la velocidad de la esfera, la velocidad tangencial. Por lo tanto, vamos a traer aquí una trayectoria circular. Ahí está. Y dibujamos una esferita. Ahí está la esferita. Por aquí tenemos el radio a partir del centro. Con una cuerda hacemos girar esta esferita. Perfecto. La longitud de esta cuerda es 3 metros. Por lo tanto, sería el radio. 3 metros. La longitud de esta cuerda corresponde aquí con el radio. Y te dan el dato de la frecuencia, que es 5 sobre pi revoluciones por segundo. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos saber, profe? La velocidad de la esfera. Y observa las unidades aquí en la respuesta. Metro por segundo. Aquí se refiere a la velocidad tangencial. Entonces, ¿cuál sería o cuánto vale aquí la velocidad tangencial? Eso es lo que nos piden calcular. Velocidad tangencial. Bien, vamos a recordar la siguiente formulita. La velocidad tangencial es angular multiplicado por el radio. La formulita que ya lo hemos estado usando y estamos cansados de escribirlo. Muy bien, profe. A ver, el radio lo tenemos. Sí lo tenemos. 3 metros. Oye, ¿y la frecuencia? Perdón, ¿la velocidad angular lo tenemos? No. Pero podemos sacarlo a partir de la frecuencia. La velocidad angular está en radianes por segundo. Y aquí tengo revoluciones por segundo. Entonces basta llevar revoluciones para radianes. Entonces esta unidad que está en revolución por segundo, lo vamos a llevar a radianes por segundo. Y ya tenemos la frecuencia, perdón, la velocidad angular. O también podemos usar la formulita. 2pi multiplicado por la frecuencia. Cualquiera de las dos. Vamos a usar la formulita. Velocidad angular es 2pi por la frecuencia. La frecuencia es 5 sobre pi. Vamos a reemplazarlo aquí. 5 entre pi. Oye, el pi se va arriba y abajo. 2 por 5 nos quedaría 10. La unidad que va a aparecer son los radianes por segundo. Observa aquí que el dato de la frecuencia es revolución por segundo. Si una revolución es 2pi, aquí aparece el 2pi. Y los segundos no me preocupo, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Perfecto. Ya tenemos la velocidad angular. Ahora sí lo vamos a reemplazar aquí para hallar la velocidad tangencial. La velocidad angular es 10 multiplicado por el radio, que vale 3. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra velocidad tangencial? 30 metros por segundo. Perfecto. 30 metros por segundo. Respuesta, boro.